¿Cómo el clima afecta la crianza en granja? ¿Cómo están, amigos? Reciban un saludo cordial y fraterno, y en esta oportunidad vamos a tocar un tema sumamente importante, valioso, que para muchos de los criadores, ya sea de cuyes, de cerdos y de aves pequeños y medianos, lógicamente, desconocen o pasan por alto este tema del clima. Déjenme decirles que el clima es un factor determinante al momento de la producción animal. El clima influye en los 4 pilares de la producción, ya sea en la sanidad, ¿por qué? Porque genera estrés; en el tema de la alimentación, porque también afecta el tema de la eficiencia, el consumo de alimentos; también afecta el tema genético y hasta el manejo. Entonces, de cierta manera, el clima influye en los 4 pilares de una crianza, de una crianza en sí de los animales. Y acá yo te voy a compartir brevemente mi presentación para poder un poco ilustrarte. A ver, cuando hablamos del clima, el clima, como repito, es un factor determinante al momento de dedicarnos a una explotación pecuaria. Entonces, ¿cómo afecta el clima? Afecta de distintas maneras. Tenemos que tener en cuenta primero que la temperatura es un factor que está presente, es una constante en las granjas. Esta constante en cuanto a la temperatura se mide con una herramienta que es el termómetro. Ahora, acá nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, hablando de cuyes, que el cuy tiene un rango de temperatura que está entre los 14, 15, 16, según el autor quieran, entre 24, 25, 26 grados. En ese rango es la óptima temperatura, es el rango ideal para desarrollar una crianza de cuyes y este animalito pueda mostrar todo su potencial genético. Ahora, si el rango es menor a 14, va a haber problemas de hipotermia. Y la hipotermia tiene consecuencias en la sanidad, en la alimentación, en el tema genético también de los animales. Y si nosotros nos vamos a un rango superior a los 26 grados, 27, 28, 29, 30 o más, también va a generar un estrés calórico y también tiene un impacto muy significativo en los animales. Por eso acá estoy tratándolo de poner una metáfora, pues los animales con frío, pues el requerimiento nutricional es distinto a un animal que se va a encontrar en un clima cálido. Pues lógicamente acá en la primera imagen, pues el animal está bien abrigado, necesita o este animal en climas fríos demanda de mucho más energía, de mucho más nutrientes para mantenerse activo, para mantener energía, para mantenerse caliente. ¿Qué sucede lo contrario con un animal que se encuentra en un clima cálido? Entonces, señores, la temperatura la debemos medir. ¿Cómo? ¿Con qué? Con una herramienta que se llama termómetro. Nosotros debemos conocer como productores cuál es la variación de la temperatura. Entonces, cuando uno conoce el tema de la variación de la temperatura, uno como criador puede manejar cortinas. Si hay cambio, la temperatura es muy fría, tal vez usar doble cortina. Y si la temperatura es muy alta, tendría que bajar cortinas. Si es que hay mucha corriente de aire, tendría que usar manta Rachel para controlar las corrientes de aire. Si hay mucha temperatura elevada y si mi techo es de calamina, tendría que usar un cielo raso o un falso techo para que la temperatura que se logre colar por el techo, si es que el caso fuera un techo de calamina, por ejemplo, para que ese cielo raso genere un efecto barrera y la energía que logre pasarse por el techo pues no llegue a los animales. Entonces quiero acá darles un dato porque, por ejemplo, en muchos criadores, tanto en la sierra, también en las costas y en la selva, suelen usar la calamina para techar galpones. Y déjenme decirles que la calamina es antitécnica para un galpón. ¿Por qué? Porque la calamina se convierte en una campana de gas cuando hay bastante insolación.
Cae el sol, esa calamina se calienta y esa calamina empieza a difuminar mucha energía y empieza a generar un microclima internamente en el galpón. Si la temperatura ambiental es de 30 grados más el efecto de la calamina, internamente va a generar una temperatura de 31 grados, tal vez 32 grados. Acá les quiero dar un dato importante. Señores, todo extremo es malo. Todo, cualquiera de los extremos. Nosotros, como criadores, como productores de cuyes, tenemos que usar mucho nuestro sentido común. Yo les hago la siguiente invitación: si estás criando tus animales, permanece dentro de las instalaciones del galpón, pues por lo menos unos 20-30 minutos, cuando hay bastante calor, y si tú sientes que ese calor es bochornoso, te fatiga, entonces ten en cuenta que ese calor a tus animales los va a afectar severamente. Lógicamente que tienes que estar cuando hay mayores picos de calor. ¿Hay formas de manejar para ello? Pues sí, manejando cortinas, regando caminos, para levantar la humedad relativa, tal vez aplicando aditivos a los animales. Si las instalaciones para los climas donde son muy cálidos, los techos, las instalaciones son muy bajas, van a tener muchos problemas. Y cuando, digamos, si hablamos de un tema de las instalaciones en climas fríos, pues sí, ahí las instalaciones deben ser bajas, las crianzas deben ser pegadas a ras de piso, se debe poner cama para tratar de mantener un ambiente más cálido, más, digamos, que brinde el confort térmico. Entonces, señores, tengan en cuenta que la temperatura es un factor determinante en el momento de la producción del quiz. Entonces, les invito también a seguirnos por nuestras redes sociales, tanto Sancho Bienestar Animal por la página Vladimir Medina, o en YouTube en Instituto de Negocios Agropecuarios, o en TikTok como Vladimir Medina, porque ahí voy a seguir, y con el resto del equipo vamos a estar compartiéndote información de mucho valor para que tú sigas aprendiendo. Y no te pierdas que el siguiente tema del manejo del calor lo vemos en la siguiente parte de este video.